Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer la segunda parte de la unidad 4, que habíamos establecido un corte temporal de 1945 a 1980. Lo que hice para poder incluirles lo más contemporáneo y lo local es ya en cada una de estos grupos de diapositivas y de estas clases avanzar hacia los artistas de Mendoza y ya los artistas contemporáneos, porque lo que pasa en el periodo más contemporáneo es que hay como mucha diversidad de como núcleos temáticos que tienen que ver con estos procesos históricos que empezaron antes, pero que conviven todos en forma paralela. Así es que van a ver un cambio en la modalidad de la presentación de las clases, pero bueno, también me interesaba que abordáramos lo mendocino, que es lo que me interesa especialmente en la materia, y que llegáramos a lo contemporáneo, por eso es que le he dado ese formato. Bueno, lo que vamos a ver en esta unidad es como el penúltimo gran grupo temático que elegí para indagar un poco en esta cuestión de la cultura argentina, que es el movimiento de arte conceptual, que tiene un fuerte desarrollo en Latinoamérica en su momento y también tiene una penetración todavía muy fuerte en los movimientos actuales, contemporáneos de arte argentino, latinoamericano y en Mendoza también. Entonces vamos a ver una definición para que ustedes entren en tema. Esto se inicia en los años 70 en la Argentina fuertemente y después vamos a ir mirando algunos artistas para ir pensando en estas características y cómo se manifiesta este movimiento específicamente en Latinoamérica. Lo más importante que tiene el arte conceptual es que va a desplazar el interés de la obra de arte desde su materialidad, se va a ir desplazando hacia su idea o concepto, hacia aquello que quiere decir. Y en ese proceso de desplazamiento va a ir perdiendo interés la presencia material de la obra para fortalecer el interés que tiene la idea que le da origen o el concepto que esa obra nos propone. Tal vez el punto más crítico que tiene el arte conceptual en su relación con el público es justamente la desmaterialización, la desaparición de ese objeto que históricamente identificábamos como obra de arte. Por ejemplo, una pintura, una escultura, un dibujo. Nos vamos a encontrar en las muestras con objetos que no los reconocíamos o no los asociábamos con la idea de obra de arte, porque estos objetos van a estar ahí no para proponernos una contemplación estética, sino para proponernos una asociación de ideas que van a desembocar en un concepto. Entonces, ese es el punto más crítico en su relación con el público o con las prácticas culturales que tiene el conceptualismo, y creo que es un poco el núcleo de lo que tanto se le cuestiona al arte contemporáneo y a las versiones contemporáneas de ese conceptualismo. Entonces la idea es este desplazamiento del interés de la obra de arte, de su materialidad hacia la idea o el concepto que nos propone. Por supuesto, la obra clave, inflexiva de este proceso histórico es el Migitorio de Marcel Duchamp, que pone en crisis casi todas las ideas que teníamos construidas sobre el arte que vienen del modelo clásico, ¿no es cierto? El artista como autor, la techné como sistema de construcción de la obra, las disciplinas consideradas bellas artes, la idea de belleza. Todos estos principios que venían del arte clásico se desmoronan en este gesto artístico de Duchamp, que va a correr entonces el interés de la obra hacia la idea que propone. Bueno, otra cosa que aparece con el arte conceptual, que también tiene sus detractores, es los intertextos, la intertextualidad que propone la obra. Es decir, ya nosotros no es que miramos el cuadro y ahí está todo, sino que tenemos que hacer un ejercicio de distanciamiento para poder empezar a pensar en la obra, el contexto en el que está montada, el momento histórico, las cosas externas a ella a las que hace referencia, la relación con el título, las historias que hay detrás, porque si no se nos vuelve prácticamente imposible la interpretación de la obra. Este aspecto también es cuestionado porque sigue prevaleciendo en el imaginario del público la idea de que la obra dice todo, que es una idea absolutamente romántica, ¿no es cierto? Que la obra nos dice todo, tiene toda la información adentro. No es así, aún las obras clásicas tienen también una lectura que se constituye a partir de la relación que se establece de estas obras con el contexto en el que se están exhibidas, con el momento histórico. Por ejemplo, las obras griegas que están en el Museo Británico
han entrado en un proceso de cuestionamiento político que no tenían a lo mejor hace 80 años. Esta idea de que estén en un museo británico los relieves de los frontones del Partenón griego. Ese tipo de cosas van haciendo que estas obras de arte sean leídas también en relación con algún texto que es externo a ellas. Pero en el caso del arte contemporáneo, o del arte conceptual específicamente y sus versiones contemporáneas, la intertextualidad es parte de la constitución de la obra. Entonces el espectador no encuentra todas las respuestas en una percepción o en una apreciación visual, sino que tiene que empezar a establecer algunas asociaciones a partir de informaciones que están más o menos explícitas en la situación en la que se encuentra la obra. Otro aspecto que también es interesante para que pensemos y para que debatiéramos, si fuera posible, que no lo es otro fenómeno propio de esto, que es la porosidad de los límites disciplinares. O sea, una obra de arte puede ser un conjunto de plantas, ya no es la práctica artística desde la tecné y desde las artes tradicionales, sino que aparecen estas interdisciplinas o transdisciplinas, no solamente propias de las prácticas artísticas, sino también de otras prácticas, como puede ser la ciencia, la filosofía, la literatura, la psicología, cosas completamente ajenas al mundo del arte hasta que aparece este proceso. Nosotros ya vimos en el caso del artista Gyula Kosice cómo, a pesar de que su obra siguen siendo esculturas, pero él ya introduce materiales provenientes de la industria. Eso ya es un desplazamiento porque se nos aparece enfrente un objeto que desde el punto de vista que tiene aspecto de un objeto industrial, pero que es un objeto inútil. O sea que nosotros desde esa idea o desde esa situación de no practicidad o no funcionalidad del objeto lo podemos pensar como obra de arte, pero sí ya encontramos el aspecto de un objeto industrial. En el caso del arte conceptual, a veces nos vamos a encontrar con objetos que difícilmente podríamos pensar como esculturas o como pinturas o como dibujos, sino que son objetos que podrían estar en lugares varios y que la situación de estar planteados en un contexto como puede ser un museo es lo que hace que esa obra dispare una interpretación desde el punto de vista artístico. Entonces, de todo este proceso que es muy complejo y que podríamos tener un cuatrimestre sobre conceptualismo, me interesa que empiecen a pensar o que puedan entender este desplazamiento de la obra de arte, de su centro de interés en la idea y no en la materialidad, y que de ese desplazamiento va a derivar la desaparición prácticamente o la crisis de los formatos tradicionales y también la crisis de la materialidad de la obra de arte, juntamente con estos límites disciplinares que van a borrarse. Bueno, después vamos a ahondar un poquito más en el tema en la medida que vayamos mirando las imágenes. Y sí me interesaba marcar en este punto, como nosotros estamos estudiando historia de la cultura argentina, un fenómeno que es típico del ingreso del conceptualismo en Latinoamérica. Se habla de un concepto que es conceptualismo caliente. ¿Qué es el conceptualismo caliente? Es el movimiento de arte conceptual y las ideas que propone están vinculadas a cuestiones relacionadas con la política, con lo político y lo social, que nosotros lo vimos en las primeras unidades, es como una característica del arte en el contexto de la cultura argentina. Entonces, el conceptualismo que en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares está más ligado a una reflexión filosófica, estética, a una reflexión sobre el propio lenguaje del arte, sobre el espacio de exhibición. En América Latina esas reflexiones han estado siempre, no siempre, pero casi siempre vinculadas a cuestiones de orden político y social. Por eso hay una tendencia a hablar de este conceptualismo como conceptualismo caliente o ardiente. Es el arte conceptual sin esas características tan filosóficas propias de cómo se manifiesta en otras partes del mundo. Ese concepto me interesaba también planteárselo para que ustedes puedan también retomar esta idea que hemos estado viendo, ¿no? Que aparece con el grupo de Florida y Boedo, esta división entre lo estético y lo político, y que después se va entremezclando y es como una cosa que sigue en debate hasta aún hoy y que va incorporando lenguajes nuevos y va interactuando o anclando esos lenguajes nuevos en problemáticas locales. De esa manera se va a ir constituyendo esta especie de cultura local ya más contemporánea, cuya característica principal es esta hibridez, que es
asincrónica, que no es purista, que es ecléctica y que empieza a arraigar en rasgos propios de las culturas locales. Eso es casi un rasgo general de nuestra cultura, que lo vamos a recuperar después en las conclusiones finales. Bueno, yo les puse acá dos grupos que en realidad están muy vinculados entre sí, que son como los grupos fundantes del movimiento de arte conceptual en la Argentina, que son el CAIC, que era un centro de arte y comunicación. Acá vamos a empezar a ver cómo aparece dentro del problema del arte y dentro de esta porosidad disciplinar, además de las disciplinas que mencionamos, los medios de comunicación y la comunicación masiva empiezan a plantearse como un problema también del arte. Y junto con eso, las tecnologías y formatos propios de estas nuevas formas de comunicación. El CAIC funcionaba ahí en la calle Viamonte, en Buenos Aires, Viamonte y Florida, unas cuadras más hacia el Bajo, y estaba dirigido por Jorge Klusber e integrado por estos grupos de artistas, algunos que yo les puse acá para que si alguno tiene curiosidad pueda revisar. Y después ese grupo va a mutar en otro que organiza Jerry Grotowski, que es un director de teatro, que es el grupo de los 13, en el que también hay muchos artistas que tienen que ver con el CAIC. El CAIC además se materializa en un espacio físico, el grupo de los 13 no, y este grupo de los 13 también está integrado por estos artistas que van a trabajar este modelo de producción de obras que tiene que ver con el arte conceptual. Son diferentes, son un montón, muy interesantes todos, así es que yo elegí algunos como para ilustrarles de qué estamos hablando, para que después ustedes, el que les interese, pueda indagar. Bueno, elegí a Víctor Grippo para mostrarles, que es un artista argentino enrolado en este modelo, y cuya obra, en esta idea de borde poroso o de objeto fronterizo, se va a codear con la ciencia todo el tiempo, ¿no? Va a ser como una especie de obra de arte que tiene el aspecto no de un objeto industrial, como era el caso de Košić, sino de un experimento científico, y que en muchos casos es un experimento científico. Lo que va a hacer Grippo es generar toda una asociación de interpretaciones a partir de la organización de estas obras, en las que nosotros estamos haciendo como un ejercicio de reconstrucción del sentido que podría estar ligado a algo similar a la poesía, ¿no es cierto? Están vinculadas cosas que nosotros tenemos que ir leyendo, interpretando y construyendo la poética. Yo elegí dos obras. La primera es esta serie, de una gran serie que él realizó en relación con experimentos científicos realizados sobre la papa. Él elige la papa porque la papa es un alimento latinoamericano, o sea, es un producto de Latinoamérica que se ha convertido en la base de la alimentación de prácticamente el mundo entero. Entonces, Grippo llamaba a la papa como la metáfora de la contraconquista y usa ese elemento con esa significación y empieza a desplazarlo y a colocarlo en situaciones varias, en las que siempre este alimento, ¿no es cierto?, nos retrotrae a nosotros a esta cuestión de lo latinoamericano y de la colonización y del poder de un objeto o de un alimento. Bueno, en esta él hace todo es muy interesante Grippo y hace unos experimentos que por supuesto yo no comprendo del todo desde el punto de vista científico, pero sí es interesante las metáforas que él crea. En las papas estas lo que hacía era recoger con este aparatito la energía, la energía que produce la papa. Otro factor importante con el que nos vamos a encontrar acá es que la obra se degrada, es un objeto vital, biológico. Entonces la papa se reemplaza por otra papa, por otra papa, por otra papa, y lo que estamos viendo nosotros acá es un objeto cuya materialidad pierde también y cuestiona la idea de, no sé, de la originalidad o del objeto único que nosotros estábamos acostumbrados a pensar. Si nosotros tenemos una talla en mármol del siglo XVI, tenemos un debate ahí sobre si es original o no es original, que en este caso ya desaparece porque la papa se muere. Esa degradación es parte de las exposiciones de Grippo y la otra poética que introduce es la poética de la vida, de lo perecedero. Las interpretaciones, por supuesto, son un montón, cada uno hará la suya. Yo les voy mostrando, les voy a proponer este ejercicio para pensar cómo estas obras de arte corridas completamente de lo que nosotros entendemos por arte, derivado del modelo clásico, que lo vamos a estudiar bien en estética,
También son obras de arte e interactúan con el lenguaje y con el contexto del arte, proponiendo nuevas maneras de hacer arte, de mirar arte y de pensar el arte. Bueno, a la derecha les puse una imagen también de Grippo, que son unas figuritas hechas de láminas de plomo, a las que él les colocaba dentro unos porotos, son porotos reales, y bueno, y la fermentación de estos productos naturales, en muchos casos empezaba a hinchar estos objetos hasta romperlos. También esta transformación de la obra tiene que ver con la vida, ¿no? Con una gran metáfora de la vida encerrada que igualmente produce un proceso vital, así sea su putrefacción, también es un proceso vital que termina rompiendo la pieza. Son hermosos, además, tiene además desde el punto de vista visual un lenguaje muy minimalista, siempre muy ligado a ese tipo de imagen, pero nos propone un ejercicio de orden conceptual, Grippo. Bueno, elegí a Liliana Porter, que es una artista argentina que vive ahora en Nueva York, cuya obra es muy hermosa, así es que los desafío a que la miren. Liliana Porter trabaja también en la construcción de un lenguaje, es muy compleja la obra de ella, es muy grande, así es que hay que mirarla toda. Yo les he puesto algunos ejemplos por ahí un poco obvios para que ustedes entiendan la idea, como este platito del Che con esta mini tirada sobre el platito, ¿no es cierto? Hay un contraste ahí entre dos objetos que significan un montón de cosas diferentes, pero que por otro lado están ambos convertidos, se tienen en común que son objetos de consumo. Tanto una idea como la otra están puestos ahí en un diálogo de la difusión y la transformación de un ícono en un objeto de consumo. A pesar de proponernos como una especie de contraste, en realidad lo que estamos viendo es cómo la cultura vuelve objeto de consumo a todo. Y después la otra obra, que es una obra más contemporánea de Liliana Porter, maravillosa, que es una instalación que ella hizo, que se llama El hombre del hacha, y es un conjunto enorme de objetos de escalas muy dispares, como puede ser un piano roto con el que inicia el proceso, a este personaje pequeño con el hacha que pareciera que ha desarmado todo lo que uno va encontrando en el camino. Esta ahorita estuvo expuesta en el Malva, es para recorrerla y mirarla, y tiene como una visión muy de cerca porque los objetos son muy pequeños y hay pequeñas escenas donde uno va viendo muchas, o sea, cada pequeña escena es una situación de metáfora y de interpretación. Esto es una instalación, o sea que también es una obra diferente donde no tenemos un objeto único, sino un conjunto de objetos que se desplazan y que van adquiriendo diferentes formas de acuerdo al lugar en el que son montadas. Liliana Porter, inagotable, podríamos estar un cuatrimestre con ella y otro cuatrimestre con Grippo, así que es para que ustedes los indaguen a estos artistas. Horacio Zavala es otro artista que yo elegí porque a mí me parece maravilloso, también es un artista conceptual, él es arquitecto y empieza a proponer también, a hacer distintos tipos de abordaje en su obra, como en el caso de la primera obra que les he puesto, que es una intervención sobre el mapa de América del Sur. Ustedes conocerán, por eso no lo puse, la obra de García Uriburu que se llama, que tiene el mapa de América Latina puesto al revés, el mapa de América, perdón, donde América Latina está arriba, que es la ilustración de tapa del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, bueno, en donde el mapa se vuelve como un ícono que se interviene para generar distintas lecturas políticas sobre la organización del mundo, ¿no? El mapa es un tema muy recurrente en el arte conceptual porque es como una especie de metáfora del territorio y de la posición que ese territorio tiene en la organización simbólica, económica o política o lo que fuera. Después está otra pieza que está a la derecha, que es una serie que desarrolló Zavala, que es muy interesante porque es como una estetización de la tragedia o de la pobreza, porque es una casita para homeless. Y él como era arquitecto, hace este proyecto que también es muy interesante, no es la única versión, hay varias versiones de esta casita para homeless, que es una casita pensada por un arquitecto, ¿no es cierto? Una estetización de esa situación. Y abajo les puse, que a mí me parece una cosa maravillosa, también una serie hermosa donde él cita un poco el arte geométrico o el arte concreto argentino y construye estas pequeñas superficies, en este caso son todos cuadraditos de colores, y con esos cuadraditos de colores empieza a ficcionar
cosas, como en este caso una fórmula matemática, en otros casos son oraciones, donde esos cuadraditos de colores vendrían a sustituir o a números, o a letras, o a palabras, y aparecen estas imágenes que son especies de relaciones ilógicas, ¿no es cierto?, entre objetos del mundo del arte, como pueden ser los colores, y estas otras, y la ciencia, ¿no? Estas imágenes fronterizas que uno no termina de ver bien qué significan, pero lo que hacen es correr una frontera y también de alguna manera plantear la organización de las cosas, la relación con la mirada que la ciencia establece con esas cosas, la belleza que puede tener eso, el sentido que nos puede proponer. Bueno, a mí me parece también un ámbito muy interesante para pensar en esas cosas, estos artistas que eligen intervenir o intercambiar cuestiones que vienen de otras disciplinas, como en este caso la matemática, o la cartografía, o la arquitectura. Se los dejo también para que lo miren, a don Horacio Zavala, bueno, y no podía dejar de poner al más famoso del grupo, porque tiene su historia que lo volvió famoso, que es a León Ferrari. León Ferrari es tal vez el más explícitamente político del grupo, es el conceptualista caliente más explícito. Él tiene un hijo desaparecido, así es que su relación con los problemas políticos y con la dictadura es muy fuerte. Yo les puse, bueno, la imagen del Cristo en el avión norteamericano, que es un ícono ya del arte conceptual internacional. Esa obra la compró el Museo de Houston, está exhibida allá, y esta jaulita donde están todos los santitos presos custodiados por los demonios. León Ferrari tiene una historia muy particular, seguramente algunos las conocen, igual se las cuento porque es muy divertida. Él hizo una muestra muy grande, una retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, que si alguno lo conoce, sabrá que está pegado a la iglesia de la Recoleta, en el barrio de la Recoleta, que ya todos sabemos de qué características es ese barrio. Cuando él hace esta muestra, donde además están estas imágenes, se produce una protesta y una manifestación de las vecinas y de los vecinos por el manejo blasfemo, digamos, que él hace de las imágenes religiosas, y ese movimiento está liderado por Bergoglio, que en ese momento era cardenal de la ciudad de Buenos Aires, creo, no recuerdo bien el cargo. Bueno, él es el que hace organiza toda esta protesta. Bueno, y León Ferrari dice siempre que gracias a eso se volvió famoso, porque bueno, Bergoglio hoy es el Papa. A ellos le hacen una demanda, la iglesia le hace una demanda a León Ferrari por esta exposición, demanda que León Ferrari gana y que le queda para él un dinero importante, no recuerdo la cifra, pero eran como si les dijera unos 500.000 pesos por esta demanda, y lo que hace León Ferrari, que se convierte también en un gesto performático, es donar ese dinero a la comunidad homosexual argentina, con lo cual la iglesia se ve obligada a depositar ese dinero en la cuenta de la comunidad homosexual argentina. Él hace todo es un hecho, ¿no? Nada más, pero en el contexto de la exposición y de la propia práctica de los artistas performáticos y de los artistas conceptuales, ese hecho termina siendo parte de su obra. Se gana el León de Oro en la Bienal de Venecia, y cuando recibe el premio se lo dedica a Monseñor Bergoglio, porque él dice que gracias a él se ha vuelto un artista internacional. Bueno, hoy Bergoglio es el Papa, así que se le alinearon los astros a León Ferrari y pasa todo este fenómeno que es interesante, más allá de la posición política que cada uno tenga al respecto, que no con esto estoy apelando que todos estemos de acuerdo, sino que es interesante cómo, en este caso, esta obra de arte, cuyos objetos no están producidos en forma manual por el artista, sino que el artista lo único que hace es asociarlos para proponernos una lectura sobre la asociación de estos objetos. También nos propone un diálogo entre los espacios sociales y la función de estos espacios sociales y la mirada que cada uno tiene sobre esa función y el impacto que tiene el arte cuando sale fuera de sus propias fronteras, como en este caso se produce un juicio. Bueno, definitivamente no levantaron la exposición porque la demanda no prosperó, pero bueno, fue todo interesante este escándalo porque puso sobre la mesa también la posibilidad de pensar qué significa el lugar del arte, cuál es el lugar que cumple el arte o el lugar político que puede cumplir el arte en este mundo tan sobresaturado de imágenes y de cosas que dan vuelta y que es tan difícil que el arte entre en un debate social. En este caso, esta situación lo puso ahí. León Ferrari, inagotable, también podríamos estar otro cuatrimestre solo con él, así que se los dejo ahí planteado.
También les muestro la obra de Juan Carlos Romero, que es un artista conceptual de primera camada, que lo que hace es utilizar la estética del afiche callejero, ese opaco de los años 70, y en vez de montar publicidades o comunicación, o sea, el afiche callejero, la gráfica de la publicidad, el concepto de la publicidad, y lo que hace sobre ese soporte, montar poesía visual, que se llama, es decir, un conjunto de palabras que nos hablan de algo, como por ejemplo estas dos que yo les elegí, que es Ahora todos somos negros, muy actual, si lo recontextualizamos en la muerte de Floyd, y la palabra terror, que bueno, tiene que ver con la dictadura militar. Pero lo que hace acá también es como un objeto fronterizo que recoge la estética de la publicidad, la forma de circular de la publicidad, y nos propone otro mensaje. Y nos encontramos también dentro del museo con esta especie de extrapolación de un objeto que debería estar en la calle, pero que está dentro del museo. Entonces produce toda una distorsión sobre la relación entre el museo y la calle también. Las obras de arte conceptual tienen múltiples interpretaciones, podemos deconstruirlas y deshilachar un montón de cosas a partir de cada una de ellas. Es una de las razones por las que se cuestiona tanto al arte conceptual, porque la gente que todavía espera en su encuentro con el arte encontrar un objeto estético que respete las disciplinas, que esté elaborado por el artista, y de pronto necesita todo este ejercicio de contextualizar, de pensar, de hacer varias lecturas, se incomoda y se acusa a esa obra de necesitar de mucha explicación. Y en realidad sí, el arte conceptual es un intertexto en el que uno tiene que hacer el ejercicio de empezar a entablar todas estas redes de información para poder interpretar la obra. Bueno, el último artista que les puse, que yo también quiero un montón, y también es para un año, no un cuatrimestre, es Roberto Jacobi, que es un artista y sociólogo argentino, cuya carrera empieza con el Tucumán Arde y que todavía hoy sigue vigente. Bueno, y ha desarrollado múltiples, interminables líneas de trabajo. Así el chascarrillo es que era el letrista de las canciones de Virus, es conocido también en el mundo del rock por eso. Y bueno, Roberto Jacobi es un artista netamente conceptual que ha desarrollado toda su obra alrededor de estos proyectos. Acá yo les elegí dos, uno que es un ambiente, que tiene una cita de Malevich y un poco la estética del ambiente. Y la otra es una campaña que hizo él cuando aparece el problema del SIDA, que eran estas remeritas que decían yo tengo SIDA, que se pusieron Calamaro, Charly García, celebridades y personas conocidas que andaban con la camiseta, y era un poco generar un espacio de concientización, de estigmatización en relación con el tema. Y era también, es como una manera diferente, pero ahí rozando, como cuando decimos todos somos negros, bueno, yo tengo SIDA, todos tenemos SIDA. Es decir, esta idea de que el problema es de todos o de que el otro somos todos. Y como no pude con mi genio, les puse unas obras más antiguas de Roberto Jacobi, que eran esta especie de texto sobre texto. Acá tenemos también el intertexto otra vez, que hay un metatexto, un texto y un sobretexto. Estos sobretextos son como una especie de poesía de amor sobre imágenes que están de fondo, que son gráficas que se refieren a cosas relacionadas con la cultura, en el caso de esta serie. Bueno, entonces lo que hace él es sobreescribir esta poesía, que es un poco parecida a la poética del grupo Virus, ¿no? Esta poesía light que se refiere como al amor, al rush, sobre los problemas de la cultura y toda esta carga que tiene el mundo de la cultura. Jacobi, interminable, hay un libro maravilloso de él que se llama El deseo nace del derrumbe. Hay un proyecto musical hermoso de él que se llama Tocame el rock. Bueno, si a alguno ya les voy a mandar el esquema del trabajo final, y si a alguno le interesa Jacobi, tiene para trabajar un montón. Todos los artistas que he puesto no son lo que he puesto, sino que son grandes artistas que han vivido además muchos años. La mayoría de ellos han producido mucha obra, algunos todavía están vivos, como el caso de Jacobi, de Porter, de Zavala, de Ferrari no, pero
Romero tampoco, pero han vivido igual. Ferrari se murió con 96 años, así que son artistas que han producido una obra muy grande, muy interesante para trabajar. Bueno, y acá un poco siguiendo lo que les había dicho, de tratar de insertarnos en Mendoza y en lo contemporáneo, que era como mi objetivo final, por eso he demorado tanto estas clases, porque necesitaba resolver la modalidad para que llegáramos ahí. Yo les he puesto, acuérdense de la asincronía, entonces les he puesto versiones del arte conceptual en Mendoza, pero ya vamos a partir de referentes que no tienen que ver con los años 70, sino que tienen que ver con el arte contemporáneo y que han seguido elaborando su obra a partir de esta especie de columna vertebral o nudo que es lo conceptual. Al primero que puse es a Marcelo Santangelo, porque es como el padre de nuestro movimiento conceptual. Ya lo vimos en las performances, en las multimedias, a Marcelo Santangelo. También es un artista muy versátil, como el caso de Jacobi, como el caso de estos personajes de Romero. Entonces por ahí los encontramos en distintos compartimentos, ¿no? Santangelo también es un artista muy versátil. El corazón de su pensamiento es esta idea de la ruptura, de la desmaterialización, un poco de cuestionar el andamiaje clásico y europeo del arte. Entonces él va viajando en su trabajo, en su producción, de diferentes propuestas, de algunas propuestas a otras. Yo les puse acá las que se acercan más a lo conceptual. Esta obra hecha con limones de verdad, como las papas de gripo, que se llama Proceso. Y en realidad tiene que ver con el proceso militar y tiene que ver con el proceso de putrefacción, ¿no? Es como una especie de metáfora. Y después la obra de la derecha, que es un juego de sentido, un juego de interpretación con los zapatos de polvo de labriego de Van Gogh, que son esos zapatos viejos pintados sobre la silla de Totoro. Acá lo que hace Marcelo Santangelo es poner también sus zapatos, la silla de Totora, y los zapatos no están sobre la silla, sino que están debajo, y hace como una cita, y lo que hace también es desmitificar, porque Van Gogh todavía pertenece al siglo XIX, obviamente. Él pinta estos zapatos viejos sobre la silla, entonces en el acto de pintar realiza un proceso de embellecimiento, un proceso de transformación de esa imagen de pobre y sin belleza, digamos, desde el punto de vista del arte de la época. Lo que él hace es un gesto subversivo, lo revierte y lo convierte en una imagen de belleza. Lo que hace Santangelo acá es mostrarnos el objeto como es en realidad, para de alguna manera negar esa subversión. O podríamos pensar también que se refiere a que este proceso de subversión en Latinoamérica es prácticamente imposible, porque la realidad es demasiado cruel para poder subvertirla y convertirla en algo hermoso. Pero bueno, son interpretaciones que podrían no compartir y podrían espantarse, como le pasa a mucha gente cuando se encuentra en la silla y los zapatos en la exposición. Marcelo Santangelo también es un personaje muy interesante. Lamentablemente, como es mendocino, no hay mucho material. Yo tengo algo, si alguien necesita me dice, si no, busquen. Pero bueno, él es una figura muy fermentativa, muy conflictiva en la escena local, porque está todo el tiempo produciendo estas irrupciones en los sistemas establecidos, que en las provincias siempre es más difícil por ahí que en las grandes ciudades, que son más snob. Y acá les voy a mostrar un grupito muy pequeño de artistas que yo elegí. Hay un montón, todos valen, todos son interesantes, no tengo tiempo de verlos a todos, entonces yo les elegí a Mica, que es un artista mendocino que todavía está activo. Él es abogado y es performer y artista. Entonces genera esta especie de objetos que de alguna manera ponen en juego una idea sobre la justicia, que es como un tema que lo ocupa a Mica. El primero es un tocadisco con un expediente y la obra se llama No se preocupe, su expediente se está moviendo. Acá nos encontramos nosotros en un intertexto. El título es importante para poder interpretar la obra. Que eso no significa que es una deficiencia de la obra, esa es una muy mala lectura, sino que la obra es la obra y el título, o sea, es un intertexto. Es un error, y de eso me hago cargo, que lo estoy diciendo, pensar que es un defecto de la obra si el título lo necesitamos para entenderla. En realidad la obra es las dos cosas, ¿no? Es el objeto y el título. Y en el caso de la obra que está a la izquierda,
Es una cinta de esas como las de los aeropuertos o las industrias donde los objetos corren, pero acá están los expedientes y deben ser traccionados por estos caracolitos que él puso, a los que alimentaba, ¿no? Estaban ahí adentro de la obra. Los caracoles tenían que traccionar para que esos expedientes se movieran, lo cual ya sabemos qué significa. El caracol es como una metáfora, como la tortuga, ¿no? Siempre es la metáfora del ritmo lento, de la falta de velocidad. En estos objetos siempre tenemos que asociar todos esos elementos para poder interpretar la obra. Mika, muy interesante, el humor es una clave en su obra y es un artista que para mí es clave para entender la presencia de este fenómeno en Mendoza. Acá también lo incluí a Edgar Murillo, que también es un artista, como el caso de Santangelo, muy versátil, nos va a aparecer en la próxima clase, también lo he incluido, porque él, su obra, realiza obras de muchos formatos distintos, entre los que también incluye los formatos tradicionales, que no es el caso de Mika, ¿no? Murillo hace obra no tradicional y hace pintura tradicional, grabado tradicional. Lo que pasa es que ese formato tradicional también siempre está puesto en diálogo con un concepto. Ahí atrás mío, ahora me acabo de percatar, tengo a mi izquierda, acá, de este lado, a ver si llego con el dedito, ese tacho de basura es una obra de Mika y a mi derecha este chancho que es una obra de Murillo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, la obra de Murillo que les he puesto es esta imagen amarilla que se llama Disolución del paisaje, donde aparece otra vez un intertexto, solo que en este caso el texto está dentro del cuadro, es solo el cuadro. La disolución del paisaje es esta imagen en que el color se expande por toda la obra. Y juega un poco con esta idea del minimal art. Lo que él hace es incorporarle una lectura a esa imagen, ¿no? No es solo el amarillo solo, sino que él pone disolución del paisaje. Y la otra es una serie de Edgar, muy interesante también, que son unos estampados, unos grabados hechos sobre cajas que él recoge de la basura. En este caso es un Smart TV la caja y él le pone esta imagen encima de Marx, ¿no? Lo que hace también es generar un diálogo, como Liliana Porter, entre el soporte y lo que está impreso en él, ¿no? Entre las cosas que tienen la lectura que podemos hacer de esta asociación de imágenes. Bueno, Murillo, interminable, otro cuatrimestre para ocuparse de él, solamente se los dejo para que lo vean. Después elegí a Mariana Matar, entre otras razones porque es graduada de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, y ella trabaja en videoarte mucho, muy interesante. Es la única tesis de videoarte que se presentó en la Escuela de Cine, o la primera, porque la segunda fue la de Darío Ambrosio. Bueno, Mariana acá elegí una serie que ya tiene unos años, en las que ella construye estos objetos con los teclados de las computadoras, y lo que hace es generar una poesía a partir de la asociación de lo que las teclas significan en la computadora. Y lo que hace es intervenir una sola, que les puse un detallito, en el que ella pone no quiero, escrito a mano, en cuyo caso nosotros nos encontramos frente a la relación que hay entre estos objetos mecánicos que producen funciones todo el tiempo previstas, y que esta función casi que no podría existir, ¿no? La función no quiero. La tipografía entra en contraste también con estas tipografías estándares. Las obritas hay que verlas de cerca porque cada tecla ella elige, en este caso no son palabras, salvo estas dos, ella elige teclas con signos que lo que tenemos que hacer es relacionar visualmente, o sea, relacionar poéticamente lo que estas teclas significan. Esto también es poesía visual, como lo de Juan Carlos Romero, y también es un intertexto, ¿no? Con este objeto de las computadoras. Bueno, la obra de Mariana es súper interesante, tiene un montón de obras sobre las palabras, tiene videos sobre la poesía, bueno, es para indagar ahí. Después acá les puse otra artista muy joven, contemporánea, que también deriva del movimiento conceptual, que es Clara Ponce, que también hace video. En este caso les he puesto un video, ella hace fotografía, performance, fotoperformance. Bueno, y este video tiene que ver con la situación de la mujer y su relación con sus tareas domésticas, y lo que ella hace es generar como una especie de coreografía de esta situación, ¿no? Y utiliza estos objetos como si fueran objetos para hacer coreografías. Y bueno, mírenlo, también es interesante. Clara es una artista más joven, por eso la elegí. Y después Etem, que es un artista muy interesante, sobre todo para ustedes que hacen audiovisual. Él tiene, entre otras cosas, es fotógrafo, es performer y es videoartista básicamente.
y ha desarrollado una serie que está muy interesante para ver, que son tutoriales que tienen el formato de un tutorial de YouTube, en los que te enseña a hacer cosas varias. También tiene como un tono de humor, en algunos casos son cosas inútiles, en otros casos son cosas graciosas, tiene mucho intertexto, hay mucha cita de obras de la historia del arte, Grippo, por ejemplo, del cine, tiene como muchas capas de lectura la obra, es divertida, y él tiene una página que se llama ETEM, que es como una escuela técnica apócrifa en la que sube estos tutoriales para aprender cosas que en muchos casos no sirven para nada. La foto de la derecha es una foto performance de él, donde arma esta especie de trajes así extraterrestres con objetos súper cotidianos, porque una cosa que aparece mucho en la obra de ETEM, que para mí es muy interesante desde el punto de vista poético, es la precariedad. Estas tecnologías precarias, estas tecnologías hechas con cositas de la casa, etc. Bueno, ahí se los dejo a ETEM para que lo miren. Incluí a Gaucho Ladri, que es un proyecto de dos artistas, que Marco Serena y Federico Calandia. Gaucho Ladri, ellos son diseñadores gráficos y trabajan el mural en la calle. Bueno, y Gaucho Ladri también es un intertexto, porque ellos generan estas imágenes así, estas siluetas negras que las habrán visto por la ciudad, y les ponen siempre una palabra que realiza una asociación con cosas que tienen que ver con qué están relacionadas esas imágenes en nuestro imaginario. En el caso del mate dice red social, y en el caso de la rata dice pijotero, porque nosotros decimos rata a alguien que es pijotero. La obra de Gaucho Ladri anda por toda la ciudad y por algunos lugares del mundo, es muy interesante, y el logotipo del grupo es LG, es el logo de LG, que en vez de ser LG es Gaucho Ladri. Y también es lo de Ladri es lo de ladrón, ustedes saben, lo de copiar, entonces es como un juego de sentido entre esta apropiación de objetos de marca y demás, por esta cosa callejera. Son muy interesantes también, así que se los dejo para que los vean. Bueno, con esto damos por cerrado la unidad, el pedacito de la unidad que va a tomar este tema, para que ustedes vayan pensando, porque sí, de este grupo de artistas van a estar involucrados algunos en el trabajo final. Así que me interesa que los miren, que indaguen, y si tienen alguna duda me escriben. Y que sirva para que podamos abordar estas obras que nos proponen un ejercicio conceptual sin tantos prejuicios. A ver si pasa eso, y lo charlaremos después en estética, ojalá podamos tener clases presenciales. Les dejo un saludo.